Retomando brevemente, el Masterclass está siendo organizado por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica. Es una unidad de formación continua, de capacitación in-house y consultoría. En realidad, nuestra propuesta académica abarca los procesos de calidad, de proyectos y, bueno, obviamente también el tema de los sistemas integrados de gestión. De hecho, de parte de esta masterclass va a también tocar sobre ello. Y obviamente nos estamos encontrando últimamente con las modalidades online, dada la coyuntura. Y bueno, recordarles que igualmente nuestra calidad de servicio está respaldada por la certificación ISO 9001 y acreditada por IACET, acá asegurando la formación por competencias. Esta noche nos acompaña Mónica Puertas, dictando el masterclass de ámbitos de la calidad en laboratorios de ensayo. Ella es doctora en Ingeniería Industrial por la University of South Florida en Estados Unidos, máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de South Florida, Ingeniería Industrial por la Universidad Católica. Además, también cuenta con una certificación en gestión de calidad y ambiental por la Universidad de Reutlingen en Alemania. Es auditor líder ISO 9001 y cuenta con experiencia en consultoría y capacitación en gestión de la calidad y ambiental, incluyendo la ISO 9001, la 14001 y la ISO 15189, la ISO ITEC 17020 y la ISO IEC 17065 y la ISO IEC 17025. Ahora sí, te doy el pase a Mónica para que puedas poder dar inicio a esta sesión. Muchas gracias, Lisette. Buenas noches con todos. Como ya vieron, mi nombre es Mónica Puertas. La idea de hacer este masterclass es poderles comentar a ustedes algunos aspectos importantes relacionados con la calidad en laboratorios. Solo déjenme explicarles muy rápidamente un poco el contexto de donde ustedes han visto. Mi formación es ingeniero industrial. Básicamente yo no trabajo directamente en el laboratorio, no hago ensayos, pero les comento un poco mi experiencia para que de alguna manera tengan claro por dónde va. Bueno, yo soy ingeniero industrial egresada de la Universidad Católica y comencé a trabajar en el Instituto para la Calidad desde su fundación, básicamente desde el año 95, y en paralelo comencé a trabajar con los laboratorios que hacen ensayos en la Universidad Católica. Entonces comencé trabajando con ellos y implementamos la guía 25 en aquella oportunidad, al igual que muchos de los laboratorios que hoy día ya tienen acreditados sus laboratorios desde hace mucho tiempo. Nosotros comenzamos trabajando también con los laboratorios de la universidad y básicamente como responsable de calidad trabajé con ellos, implementamos desde cero, al igual que todos los laboratorios grandes que hoy existen y están acreditados de hace años, comenzamos desde cero implementando la guía 25 en aquella oportunidad. Y bueno, luego de trabajar con ellos en esos laboratorios, yo también formé parte del primer equipo de evaluadores que hubo en el INDECOPI en aquella época, que hoy día es el INACAL quien tiene a cargo la actividad de acreditación y normalización. El primer grupo de evaluadores, fuimos formados como evaluadores en sistemas de calidad al inicio, y luego cuando ya en el Instituto para la Calidad comenzamos a ofrecer servicios de consultoría y capacitación, pues para que no hubiera ningún conflicto, dejé el trabajo con los evaluadores. Sin embargo, he tenido la grata experiencia de poder participar en auditorías de tanto laboratorios de ensayo como organismos de inspección en Alemania. Tuve la suerte, mientras estuve estudiando, también pude trabajar y hacer auditorías allá a organismos, y he compartido mucho trabajo desde aquella época, desde el año 95 con los laboratorios. Ya en el año 2005, nosotros, yo directamente armé la primera diplomatura en laboratorios de ensayo dentro del instituto que ofrecemos en el Instituto para la Calidad, y de ahí hemos venido trabajando, haciendo una serie de servicios de consultoría y capacitación en este tema. ¿Okay? Entonces, lo que quiero conversar con ustedes son los aspectos relevantes que tienen que ver con la calidad en un laboratorio de ensayo. Nosotros dentro de la universidad tenemos diversos campos de prueba. Yo comencé trabajando con 18 laboratorios dentro de la universidad que ofrecen servicios. Hoy en día ofrecen muchísimos más que esos 18 que empezaron en el 95.
Sin embargo, no todos tienen acreditación, ¿no? Y en algún momento les voy a hacer algún comentario con respecto a la acreditación, pero la finalidad del masterclass es hablar sobre el tema de calidad. Y por eso dentro del tema de calidad, primero quería hablar con ustedes o comentarles sobre el contexto del servicio de laboratorio, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto es importante el trabajo que se desarrolla para los organismos de evaluación de la conformidad. Justamente ustedes que son parte de, supongo, de laboratorios de ensayo o de laboratorios de calibración, son organismos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, dentro del contexto de calidad y de evaluación de la conformidad tenemos otros organismos adicionales, ¿no? Como son los organismos de inspección, por ejemplo, que se rigen con otras normas, como ustedes ven ahí, los organismos de certificación de sistemas de gestión, que también cumplen con una norma técnica, los organismos de certificación de productos, quizás algunos de ustedes también trabajen en organismos de certificación de productos, y también tenemos los organismos que certifican personas. En todos los casos, estos son organismos de evaluación de la conformidad que facilitan el trabajo y las actividades o realizan actividades que tienen que llevar un impacto al final a los consumidores, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio de ensayo, sea un laboratorio de primera parte, por ejemplo, que hace el clásico control de calidad de los productos que nosotros como consumidores consumimos, o los laboratorios de ensayo de segunda o tercera parte que también evalúan productos, ya sea para diseño o para actividades distintas que realizan las industrias, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto es muy importante el trabajo de evaluación de la conformidad y yo lo valoro. Si bien yo no he hecho ensayos, he trabajado con, como les decía, con muchos campos de prueba, he visto muchos ensayos, no soy experta porque no los hago, pero directamente el sistema de gestión y las actividades relacionadas con la calidad asociadas a esos ensayos, pues sí las conozco, ¿no? Entonces, les decía que ese contexto de evaluación de la conformidad hay que tenerlo en mente, porque la importancia de esa actividad de evaluación de la conformidad es la que va a poner en mente la calidad o qué es lo que significa calidad dentro del laboratorio de ensayo. Y vamos a ver que es mucho, por eso para mí la relevancia. Ok. Ahora, para hablar básicamente de lo que significa calidad en un laboratorio de ensayo, tenemos que tener en mente dos aspectos importantes. El primero de ellos es el que yo le llamo la competencia técnica, ¿correcto? En el caso de la competencia técnica, nosotros cuando hablamos de competencia técnica en un laboratorio, no solo nos referimos a las personas. Muchas veces pensamos que es contar únicamente con personal competente, pero no solo es personal competente, ¿verdad? Es decir, la competencia técnica del laboratorio se demuestra a través de muchas cosas. Por ejemplo, además de la competencia del personal, nosotros necesitamos trabajar con métodos que estén validados, ¿correcto? Y estos métodos que están validados, pues son métodos que han sido, que se han demostrado que realmente sirven para identificar, ¿no?, las características de calidad en los productos, una característica de calidad X en un producto Y, para determinar algo específico. Esa validación tiene que haberla hecho algún organismo internacional o ustedes mismos. Dentro de la calidad hablamos de validación de métodos en general, vamos a ver ese tema un poquito más adelante, pero es uno de los aspectos de la competencia técnica. Todo esto relacionado con la calidad. Otro aspecto muy importante con la competencia técnica, obviamente, es el mantenimiento y la calibración de los instrumentos de medición, ¿correcto? Entonces, nada ganamos con tener personal competente si los instrumentos no funcionan bien. Y para eso el programa de mantenimiento y el programa de calibración es vital en el laboratorio. Es parte de. Además de eso, tenemos otra actividad específica que es el aseguramiento de la calidad, ¿correcto? En el caso del aseguramiento de la calidad, nosotros tenemos muchas actividades importantes que nos ayudan a dar confianza en que vamos a hacer bien las cosas. Muchas veces confundimos y mezclamos los términos y pensamos que aseguramiento de la calidad es lo mismo que control de calidad. Y no lo es, por eso son dos términos diferentes. Mientras que el control es únicamente verificar el cumplimiento de un requisito, el aseguramiento de la calidad son las actividades adicionales que hace el laboratorio para asegurarse que está haciendo bien las cosas. Y vamos a hablar de eso en su momento también, ¿sí? Otro aspecto importante en la competencia técnica es poder saber con qué variabilidad nosotros medimos. Y para eso debemos estimar la incertidumbre de la medición, ¿verdad? Tenemos que saber con nuestro propio laboratorio
las medidas que nosotros reportamos, los resultados que reportamos, ¿de qué están influenciados? ¿Qué factores influencian? Y poder determinar y estimar una variabilidad. De tal manera de que siendo la variabilidad más pequeña, podemos decir que trabajamos con mejor calidad que si la variabilidad fuera muy alta. Y eso es la incertidumbre, que es lo que los laboratorios deben estimar. Todo modelo de gestión para laboratorios de ensayo explica y exige de que uno pueda saber con qué incertidumbre está midiendo. Y eso va a variar del método de ensayo, no es tan sencillo. Es muy diferente hablar de ensayos químicos, ensayos mecánicos, de ensayos físicos, que hablar de ensayos microbiológicos, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces la variabilidad se afecta de diversas maneras. Y luego otro aspecto importante de la competencia técnica es controlar el trabajo no conforme. En las normas de gestión, si ustedes habrán escuchado, existen o se habla de los servicios no conformes, ¿verdad? En la norma de laboratorios hablamos del trabajo no conforme. Sin embargo, existe una gran confusión. ¿Por qué? Porque antes la norma de laboratorios, la 17025, mencionaba esto como trabajo de ensayo no conforme, ¿sí? Y al colocar trabajo de ensayo no conforme, mucha gente pensaba que probablemente solo nos estábamos refiriendo al ensayo, es decir, a la actividad de ensayo como tal, y cualquier cosa que tuviera que ver únicamente con el ensayo o el resultado asociado a ese ensayo era un trabajo no conforme, lo cual no es cierto. Siempre desde la guía 25 se habló de trabajo no conforme, como trabajo de ensayo no conforme, y siempre se refirió al servicio completo, ¿sí? Al servicio de ensayo que nosotros realizamos en el laboratorio. Es decir, nada ganamos con que nuestro personal sea muy competente, los métodos que utilizamos sean métodos validados, utilizamos un equipo que está muy bien calibrado, utilizamos un equipo que tiene el mantenimiento a punto, tenemos muchas actividades de aseguramiento de la calidad, estimamos la incertidumbre, es bajita nuestra incertidumbre. Nada ganamos si es que ese resultado no llega a tiempo, ¿verdad? Porque nuestro trabajo de evaluación de la conformidad sirve para que esos consumidores o a quien vamos a nosotros reportar, que son nuestros clientes, tomen decisiones en función al resultado que nosotros estamos emitiendo. Entonces, un trabajo no conforme también es un resultado fuera de tiempo, un resultado que ya no aporta. Y por tanto, eso también es parte de la competencia técnica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad en el laboratorio, realmente hablamos de casi todo. Lamentablemente, todo influye en el resultado, porque lo más importante, lo que nosotros queremos lograr en el laboratorio, es que nuestro resultado sea confiable, ¿sí? Sea confiable realmente. Pero nuevamente, nosotros podemos tener esta competencia técnica. Sin embargo, como competencia técnica sola, si no tenemos algo adicional, no vamos a asegurar esa confiabilidad de resultados. Y eso viene desde el punto de vista, vamos a poner esto por aquí, de la credibilidad. Es decir, la competencia técnica que nosotros podamos tener como laboratorio de ensayos tiene que venir de la mano de la credibilidad que tengan los consumidores de nosotros, ¿sí? ¿Y cómo viene esa credibilidad o de dónde nosotros podemos lograr esa credibilidad? A través de tres aspectos importantes. Uno es la ética profesional, ¿verdad? La ética con lo que nosotros trabajamos como profesionales dentro del laboratorio. Otro aspecto es la confidencialidad, ¿sí? La confidencialidad que es importante. Es importante que solo el cliente reciba los resultados del laboratorio y que nuestros consumidores sepan de que nosotros no vamos a dar su información a cualquiera, a menos que, ¿qué nos dice la 17025? A menos que por una orden judicial, de alguna manera, nosotros tengamos que levantar esa confidencialidad y dar la información a un fiscal, por ejemplo, ¿ok? Solo en esas situaciones, pero en general, la confidencialidad es vital. ¿Por qué? Muchas veces podemos tener ensayos que van a ser utilizados para licitaciones o algo así, y va a depender de la información si es que ganan o no ganan la licitación. Y también por eso la oportunidad. Entonces, la credibilidad hablamos que está el tema de la ética, el tema de la confidencialidad y también el tema de la imparcialidad, el tema de poder decir, yo como laboratorio no me veo influenciado por nadie. No porque venga usted que es de tal empresa, yo voy a hacer el ensayo más rápido, voy a cortar algo o voy a hacer algo diferente. Yo tengo que poder trabajar con imparcialidad. Y muchos de los requerimientos del modelo de gestión están asociados a la imparcialidad. Todo esto, tanto la competencia técnica como
las actividades de credibilidad que yo pueda mostrar con mi trabajo, todo eso en conjunto son el modelo de gestión de la 17025. ¿Sí? El modelo de gestión y todos los requisitos que están relacionados y inmersos en esa norma, la gran mayoría están asociados a estos aspectos importantes. La competencia técnica, que la tenemos que demostrar y documentar, porque no solo es decir yo soy competente técnicamente porque tengo todos los aspectos que ya les he mostrado, sino también la credibilidad, ¿sí? ¿Y cómo demostramos esa credibilidad? Mediante nuestras actividades de laboratorio. Es la forma como nosotros mostramos la credibilidad. Eso en conjunto nos debe asegurar o nos debería ayudar a lograr la confiabilidad de los resultados, ¿no? Y asegurándonos que esos resultados sean válidos, sean útiles para nuestro cliente, independientemente si somos primera, segunda o tercera parte, y que sean oportunos, ¿sí? La oportunidad de los resultados es vital, la legibilidad de la información. Insisto, nada ganamos con tener resultados que de alguna manera sean muy precisos, muy exactos, pero que lleguen fuera de tiempo, ¿sí? O que lleguen de alguna manera, de repente, errados por un problema de transmisión de información. Entonces, de allí la importancia de que ustedes cuando piensen en calidad en el laboratorio, piensen en muchas cosas y no solo en las actividades de aseguramiento de la calidad, ¿no? Son muchas cosas que intervienen. La calidad en el laboratorio se demuestra desde la toma de la muestra, ¿verdad? Hasta que se entrega el informe de ensayo e incluso se devuelve la muestra si es que fuera el caso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de ensayos de falla, en ese sentido nos traen un aparato, hacemos la prueba y luego devolvemos el aparato, ¿cierto? O cuando tenemos una contramuestra y hay que devolver la contramuestra de repente por alguna razón. Cómo eliminamos, desechamos las muestras. Todo eso es parte de la calidad en el laboratorio. O sea, el ámbito de la calidad en el laboratorio de ensayo es muy amplio y no se rige únicamente por el tema de aseguramiento de la calidad. Tan importante es la verificación de las condiciones de la muestra como el ensayo. ¿Por qué? Porque nada ganamos con que nuestra muestra no cumpla con las condiciones básicas. Y no estoy hablando únicamente de que no me trajeron la cantidad suficiente, sino que de repente la muestra era una muestra que necesitaba mantenerse en condiciones especiales y vino en un envase cualquiera. Y no estoy hablando únicamente de ensayos clínicos, ¿no? Donde, por ejemplo, muchas veces nos dicen cuando vamos al laboratorio, ¿no? Nos dan, cuando hacemos las pruebas de orina, nos dan un vasito, ¿no? De tal manera de que esté esterilizado y que se pueda utilizar o se abre en el momento. No estoy hablando de eso de las pruebas clínicas. Las pruebas clínicas también son relevantes y es importantísimo. Estoy hablando de cualquier otro tipo de ensayo, ¿verdad? Cuando hablamos de un alimento, cuando hablamos de aguas, y ustedes, no sé, supongo que trabajan en diferentes campos de prueba, en ese sentido conocerán mejor que yo el detalle de cada uno de ellos. Por eso que es tan importante también el tema de la recepción. Entonces, la competencia técnica se demuestra y esa calidad se demuestra a través de todo el proceso que sigue una muestra desde que llega a nuestro laboratorio hasta que se reporte el resultado del análisis que nosotros hemos realizado. En general, esa confiabilidad de resultados que asegura esa validez y la oportunidad, porque insisto, sin oportunidad no tenemos nada, a eso se le llama calidad. A eso se le llama trabajar con calidad en el laboratorio. Y por eso la importancia de conocer qué tan relevante es esto. ¿Ok? Ok. Vamos a ver algunos de los puntos que hemos tocado en este momento, ¿sí? Algunos de los puntos, comenzando con el tema del personal. Generalmente nosotros nos centramos muchísimo en el tema del personal, ¿sí? Nos centramos bastante y pensamos, ok, ¿mi personal es competente? Sí. ¿Desde qué punto de vista es competente? Pues la norma nos habla, la 17025, nos habla de que nosotros debemos poder documentar los requisitos de competencia. Dice, para cada función que influya en los resultados de las actividades de laboratorio. Y ustedes me dirán, ah, pero únicamente el analista, o de repente solo el analista y quien supervisa. No, ya les dije, es tan importante para cierto tipo de muestras que quien recepciona conozca el detalle que también requiere cierta competencia. Entonces yo tengo que documentar los requerimientos de competencia de las personas en función a su puesto de trabajo, pero en todos los casos generalmente hay una incidencia. Por ejemplo, ustedes me dirán, de repente, en el caso de limpieza,
Ah, eso no es importante. No será importante, ¿verdad? Las funciones del personal de limpieza para de repente ensayos mecánicos, no lo sé. Pero quizás para ensayos microbiológicos sí lo sea, ¿verdad? Para los ensayos clínicos sí es importante qué se utilizó, con qué se limpió, ¿verdad? Con qué químicos, con qué solventes o lo que fuera. Entonces, va a depender del campo de prueba y los campos en los que ustedes trabajen para que ustedes definan claramente esa competencia del personal, ¿ok? Y en ese caso, la norma nos habla de varios ámbitos de la competencia en cuanto al personal. Primero nos dice debe tener educación, ¿sí? Entonces debe tener determinada educación según se requiere el puesto, debe de tener determinada calificación según requiera la función. Es decir, yo puedo tener una educación, yo soy ingeniero industrial, pero nadie me enseñó cómo ver sistemas de gestión de calidad en laboratorios. Para eso tuve que calificarme, ¿verdad? Y con la experiencia y trabajando con muchísimos laboratorios y viendo muchos organismos, de tal manera de que puedo ir viendo diferentes formas de hacer las cosas, ¿cierto? Luego, bueno, esa calificación también viene de la mano de la experiencia, ¿no? La experiencia es necesaria en relación al campo al cual ustedes están trabajando. Es decir, si hablamos del analista, el analista tiene que tener experiencia en el ensayo específico que está trabajando. No es que yo tengo experiencia en una gama de cosas, yo me especializo, en el caso de la experiencia, para el caso del laboratorio, en poder realizar un método específico, ¿sí? Aplicado a un producto específico, una metodología tal cual, y tengo experiencia en ella. Y vamos a ver que si les comento desde el punto de vista de acreditación, que esa es otra cosa, porque la acreditación es voluntaria, uno tiene que demostrar esa experiencia y muchas veces nos piden años específicos de experiencia. ¿Ok? Luego tenemos el tema del conocimiento técnico. El conocimiento técnico tiene que ser demostrado. ¿Qué ocurre con el conocimiento técnico? Lo importante es que, por ejemplo, si un analista va a desarrollar un ensayo y de pronto, ¿verdad? El ensayo pasa algo con respecto al ensayo, el analista debería tener el conocimiento técnico suficiente para poder saber qué hacer, para poder discernir si continúa o no continúa, si de repente ya no llega a su conocimiento, pues llamar a un supervisor o llamar al jefe de laboratorio o a quien crean conveniente, pero uno debe tener determinado conocimiento técnico básico, mínimo, en el puesto que le corresponde para poder tomar decisiones, ¿sí? Y que no vayamos, es decir, yo tengo que saber si el resultado que estoy midiendo por lo menos es lógico para seguir adelante. Si no sé si es lógico, probablemente es porque únicamente estoy midiendo un valor, y esa no es la idea. Ahora, dentro de los hay pues diferentes puestos. Cada laboratorio le llama de manera distinta, ¿no? Algunos le llaman analistas, otros le llaman técnicos, otros le llaman simple y llanamente colaboradores, es decir, supervisores. No importa el nombre que nosotros le pongamos, lo importante es las funciones que estén definidas en nuestro manual de organización de funciones o como le llamemos, donde nosotros definimos las funciones. ¿Ya? Y que esas habilidades también estén reflejadas, que es el último punto que no estamos tocando, que es el tema de las habilidades demostradas. Yo puedo tener la educación, tengo la carrera, tengo la calificación, llevé otros cursos, me entrené, tengo la experiencia, lo he hecho muchas veces, ¿sí? Pero no soy hábil, no soy hábil. No todos somos hábiles en todo o en muchas cosas. Entonces, las habilidades también son demostradas. Debemos poder demostrar que tenemos la habilidad suficiente en el caso del laboratorio, sobre todo en el caso del que realiza el ensayo, sobre todo en ese caso, ¿verdad? Que es el más complicado de alguna manera, el que hace el análisis. Digamos que tener la habilidad para poder realizar el análisis de la misma manera siempre. Sabemos que no lo vamos a hacer idéntico, siempre hay una variabilidad, pero yo tengo que tener la capacidad de poder ser repetible y por eso vienen los estudios de repetibilidad y reproducibilidad. Y por eso los resultados de las pruebas de aseguramiento son formas de poder demostrar, ¿verdad?, que el personal es competente y tiene habilidades demostradas. Ha logrado demostrar a través de los ensayos y comparándose con otros, ha logrado demostrar que hace bien las cosas. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros hacemos pruebas intralaboratorio. Hacemos dentro del laboratorio, hacemos que los analistas, ¿verdad?, hagan pruebas entre ellos, ¿no?, con muestras conocidas que nosotros trabajamos y vemos cómo es su desempeño, ¿no? Y hacemos el ensayo varias veces y podemos ver el tema de repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos demostrar que nuestro personal es competente y tenemos que
trabajar en esas áreas, ¿ok? ¿Qué más? Algo que les iba a comentar y que creo que Lisette no les comentó al inicio. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. Yo al final voy a responder preguntas de todas maneras para los que tengan consultas. Sigamos. Ahora, desde el punto de vista del personal competente, sabemos que tenemos que tener esas competencias, ¿verdad? Y que debemos contar con las habilidades, la educación, la formación, el conocimiento técnico, todo lo que hemos visto en el slide anterior. Sin embargo, dentro de la norma de la 17025, existe el tema de la autorización. Es decir, que yo no solo debo demostrar la competencia, primero, sino luego nos tienen que autorizar. Es decir, el personal tiene que estar autorizado. No cualquiera puede hacer un ensayo, no cualquiera puede recepcionar las muestras, hacer el análisis, no cualquiera puede validar métodos de ensayo. Las personas tienen que demostrar primero la competencia y luego tienen que estar autorizadas. Y cuando hablamos de autorización, fíjense, hablamos que el que realiza muestreo tiene que estar autorizado. Y ustedes me dirán, pero yo soy un laboratorio de tercera parte y nunca realizo muestreo, ¿verdad? El cliente siempre me trae la muestra y yo no muestreo. Sí, pero existen otros laboratorios que sí muestrean. Y en el caso que uno realice el muestreo, tiene que demostrar que es capaz de, ¿qué? De utilizar el equipo adecuado, ¿no? De saber utilizar un buen plan de muestreo y un procedimiento de muestreo adecuado al tipo de muestra que está extrayendo, ¿correcto? Entonces, tiene que estar autorizado el personal para realizar el muestreo. Ese es un punto. Otro punto importante es el punto de los métodos. Para el caso de los métodos, nosotros tenemos que autorizar al personal para poder desarrollar el método, es decir, llevar a cabo, hacer el análisis. Pero que yo haga el análisis no significa que sea un experto o que conozca cómo validar una metodología, ¿correcto? Entonces, el que va a validar también tiene que estar autorizado y tiene que tener las competencias necesarias para poder validar los métodos de ensayo. Además, para el caso de los resultados, necesitamos que esté autorizada aquella persona que realiza el análisis, ¿no es cierto? Y además, de pasada, el que emite el resultado tiene que estar autorizado, el que revisa los resultados también necesita ciertas competencias, y aquel que autoriza el resultado también necesita ciertas competencias. ¿Qué significa que yo autorice el resultado? Es que yo digo, este es el resultado que el laboratorio está ofreciendo, ¿correcto? Normalmente es quien firma. Normalmente los jefes de laboratorio, pero no necesariamente siempre tienen que ser los jefes de laboratorio. Ustedes pueden definir quien tenga la competencia y la autoridad para, de alguna manera, autorizar el resultado, ¿correcto? ¿Qué más? Luego, para el tema de las declaraciones, ¿no? Las declaraciones de conformidad. Es decir, cuando ustedes declaran que este resultado está conforme o no está conforme. En ese sentido, igual, la norma permite que uno pueda dar declaraciones de conformidad como laboratorio, pero en ese caso tiene que estar muy, muy claro, ¿verdad? No solo que yo esté autorizada para dar la declaración, sino supuestamente yo debo poder saber y definir claramente cuáles son las reglas de decisión. Es decir, cómo he estimado la incertidumbre, cómo he estimado el rango en el que yo voy a decir, sí, miren, más o menos tanto está dentro de lo conforme o no conforme. ¿Y sobre qué norma me estoy basando? Entonces, yo tengo que conocer y para eso también necesito una autorización. No cualquiera da una declaración de conformidad, ¿correcto? Más aún en nombre del laboratorio. Y desde el punto de vista de la acreditación, si quieren hago un paralelo, desde el punto de vista de la acreditación con nuestro organismo nacional, nosotros para dar declaraciones de conformidad a los que quieran acreditarse con el INACAL, tienen que pedir la autorización al INACAL. Es decir, alegremente no podemos emitir en un papel membretado con el logo del INACAL una declaración de conformidad si ellos no nos han autorizado. Y para eso nosotros tenemos que demostrar que tenemos la competencia técnica para dar la declaración de conformidad en ese método específico. Así como ustedes solicitan la acreditación en el método de ensayo, pues también tienen que solicitar la acreditación, también la autorización en ese método para dar la declaración de conformidad. Una vez que el INACAL nos permite, nosotros podemos utilizarlo, dar la declaración cada vez que un cliente nos pida para ese método de ensayo. No es que nos dan la aprobación para todos los métodos que nosotros utilizamos. Otro aspecto importante que necesita autorización para el tema del personal son las opiniones, ¿sí?
La emisión de las opiniones. Yo no puedo emitir alegremente opiniones. Como Mónica Puertas, claro que las puedo hacer, ¿correcto? Como Mónica Puertas sí las puedo hacer, pero no como laboratorio de ensayo, y mucho menos en un papel membretado. Eso sí, nuestro organismo nacional lamentablemente no permite, ¿no? Nuestro organismo, el INACAL, no refrenda nuestras opiniones como laboratorio si estamos acreditados. Nosotros tenemos que dar una opinión en un papel no membretado, es decir, no hay un respaldo de nuestro organismo nacional cuando damos una opinión como laboratorio. ¿Qué más? Para emitir interpretaciones, ¿correcto? Y también para utilizar los equipos. Cuando nosotros utilizamos los equipos, también es importante que el personal esté autorizado. No cualquiera puede utilizar un equipo. Ustedes me dirán, pero a veces hay equipos muy sencillos. Ok, pero entrenen al personal y autoricen a las personas que tienen que utilizar esos equipos. Sin embargo, hay equipos que muchas veces son sensibles, que muchas veces muy fácil, ¿verdad? Se pueden descalibrar probablemente o podemos ocasionar algún daño al equipo. Entonces, en esos casos es muy importante el tema de la autorización. Y, por tanto, el tema del personal es básico. Mucha gente dice, ¿qué es lo más importante en el laboratorio? ¿Qué tipo de recursos son los más importantes en el laboratorio? Yo diría que no solo en el laboratorio, en toda institución lo más importante somos las personas. Las personas somos las que hacemos las cosas, las personas somos las que, por ejemplo, en las que gestionamos las cosas. Uno dice, no, el equipo que esté bien calibrado y que tenga mantenimiento. Ah, sí, pero ¿quién gestiona el mantenimiento y la calibración? ¿No somos las personas? ¿Verdad? Y que el material de referencia tiene que ser un material de referencia certificado, si no, no sirve. Ok, pero ¿quién hace la compra del material de referencia? Nosotros, las personas que la gestionamos. Entonces, es muy importante el personal, ¿sí? Y de alguna manera demostrar la competencia del personal y luego autorizarlo para las actividades que le competen. Ok, veamos otro punto importante de lo que hemos hablado de la competencia. Hablamos del aseguramiento de la validez de los resultados, ¿correcto? Ahora, antes le llamaban aseguramiento de la calidad de los resultados. Hoy en día la norma, cuando cambió, le puso aseguramiento de la validez. Sin embargo, se refiere a lo mismo. Lo que ocurre es que calidad para el laboratorio es que el resultado sea confiable. Y para que el resultado sea confiable, el resultado tiene que ser válido, ¿correcto? Entonces, allí la norma 17025 nos menciona varias cosas que nosotros podemos trabajar con respecto al aseguramiento de la validez de los resultados, ¿no? Lo más común, ¿cuál es? La primera que figura sobre el lado izquierdo. Lo más común es utilizar nuestros materiales de referencia, ¿sí? Y como les decía, utilizamos materiales de referencia certificados de tal manera que tengamos un referente realmente, ¿correcto? Además, también existen otras actividades como utilizar otros instrumentos alternativos, como verificar funcionalmente los equipos, como utilizar los patrones de verificación y trabajar con nuestras gráficas de control, llevando resultados, o también las comprobaciones que hacemos intermedias, ¿no? De los equipos de medición, o las repeticiones que hacemos con los ensayos. A veces nos aseguramos haciendo repeticiones de ensayos. No necesariamente porque la metodología de ensayo nos diga hay que hacer una repetición, sino que porque nosotros hemos pensado. Lo cual no quiere decir que en unos métodos de ensayo sí hay unos aspectos relacionados con aseguramiento y nos dicen o nos dan pautas de qué hacer. Pero no siempre es así. No en todas las metodologías hemos encontrado actividades de aseguramiento de la calidad directamente, ¿verdad? Otros aspectos importantes son, por ejemplo, el trabajar haciendo correlación, ¿no? Correlación de resultados de características diferentes. Es decir, cuando ustedes miden una característica y ven que cuando esta característica sube, la otra característica debe subir. De tal manera de que en una siguiente oportunidad, cuando ustedes hacen una medición, si esa característica inicial sube y la otra baja, es que algo pasó, algo está mal, ¿no? Es una forma de también asegurarme que los resultados siguen siendo válidos. Y por último, otro comentario adicional es lo que estoy poniendo allí, que es el tema de la participación en comparaciones intralaboratorio. Como les decía, el poder comparar todos nuestros analistas o un grupo de analistas haciendo ensayos, probablemente repitiendo la misma pieza, si van a hacer una medición, por ejemplo, o la misma muestra, si es que se pudiera, o muestras similares, de tal manera de que podamos ver la repetibilidad y la reproducibilidad en nuestro laboratorio, ¿no? Hacer un análisis de R&R. Entonces, allí nosotros trabajamos en el tema del aseguramiento de la validez o de la calidad de los resultados, ¿correcto? Entonces, seguimos con el tema de la competencia técnica. Otro aspecto importante
es el aspecto de la incertidumbre de la medición, ¿verdad? La incertidumbre es vital, ¿no es cierto? La incertidumbre es importante. ¿Por qué? Porque, les decía, nada ganamos con que nosotros reportemos un resultado si no sabemos qué tanta variabilidad hay. No sabemos si nuestro valor realmente se acerca al valor real, ¿verdad? Yo siempre he dicho, el valor real solo lo sabe Dios, ¿correcto? El valor real solo lo sabe Dios. Sin embargo, nosotros cuando hacemos una medición, estimamos un valor y tratamos que sea lo más cercano posible. Sin embargo, no es un único valor. Sabemos que hay alrededor una serie de valores que están muy cerca y que podrían ser el valor. Esa es justamente la incertidumbre, la variabilidad, ¿verdad? Es una característica de la dispersión de los valores que de alguna manera pueden estar razonablemente atribuidos al mensurando, ¿no es cierto? Entonces, la incertidumbre se da por muchos componentes y nosotros tenemos que saber identificar en nuestro laboratorio, con nuestro equipo, con nuestro personal, con nuestros métodos de ensayo, cuál es la incertidumbre cuando realizamos el método X, porque es por cada método diferente, ¿correcto? Entonces, nosotros evaluamos, cuando vemos incertidumbre, evaluamos muchos factores, como por ejemplo, ustedes ven ahí el personal, ¿verdad? Las personas, qué tan bien pueden repetir el ensayo de tal manera de que aporten baja incertidumbre? Siempre van a aportar, pero en la medida que sea lo más bajo posible, pues son nuestros mejores profesionales que tienen mejores habilidades, ¿correcto? El tema de los equipos. El equipo también aporta una incertidumbre y hay que aprender a poder medir esa incertidumbre. Luego tenemos el método de ensayo. La metodología como tal también aporta. Hay metodologías que por su naturaleza pueden tener o aportar una mayor incertidumbre que otras. Hay metodologías que son muy simples, muy rápidas. Hay metodologías donde la gran cantidad del ensayo lo hace un equipo, ¿no? Y el equipo lo hace casi todo. Es decir, lo único que yo hago es preparar muy bien la muestra, probablemente, y ahí está lo más importante, cómo preparo la muestra, luego lo pongo en el equipo y el equipo mide todo. Entonces, dependerá de la metodología. Hay metodologías donde no, donde existen muchísimos pasos y en todos esos pasos pueden haber efectos de variabilidad que ocasionan o aumentan la incertidumbre de la medida o el resultado final que yo voy a dar como laboratorio de ensayo, ¿correcto? Luego tenemos otro aspecto más, que es el de las condiciones ambientales. En el caso de las condiciones ambientales, ¿verdad? Estas como tal pueden afectar directamente el resultado. O bien afectan a la metodología de ensayo, o bien afectan directamente a la muestra, o bien afectan al equipo. Existen equipos que tienen que estar operando bajo ciertas condiciones. Normalmente controlamos, ¿no? Temperatura y humedad, ¿verdad? Para determinados equipos, porque el equipo como tal podría funcionar mal y también podría dar una mayor incertidumbre, ¿correcto? Entonces, eso afecta a la incertidumbre de la medición. Todo eso son ámbitos de la calidad en el laboratorio, son muchísimas cosas. Tenemos las técnicas de muestreo. Nuevamente, los que muestreamos, pues el hecho de poder utilizar un equipo de medición, el hecho de que la muestra sea realmente aleatoria, porque si no, no es algo referencial, el valor que vamos a dar, la forma, cómo vamos a hacer el ensayo, muchas veces el procedimiento de muestreo también puede aportar incertidumbre a la medición. Y por último, también algo importante es considerar los valores que nosotros tenemos de los patrones, de los materiales de referencia, ¿correcto? Nosotros cuando recibimos los certificados de los materiales de referencia, tenemos también un valor asociado a su variabilidad. Y eso va aportando, todo eso en conjunto aporta. Entonces tenemos ensayos que van a tener una variabilidad mayor y otros una variabilidad menor. Parte de decir que trabajamos con calidad es que sepamos identificar cuáles de esos son los relevantes, porque no de repente no vamos a poder cuantificar todo, pero sí cuáles son los relevantes y poder decir, ok, estimamos esta incertidumbre. Esta es la variabilidad del resultado que yo estoy emitiendo. Entonces, eso es importante también dentro del aspecto de calidad. ¿Ok? Otro aspecto importante que tenemos que tener en mente es la validación. Habíamos hablado de la validación de los métodos, ¿correcto? Entonces, decíamos que los métodos debían ser métodos validados. Los métodos validados, pues, los podemos conseguir con métodos estándar, métodos que ya existen a nivel internacional, o de alguna manera nosotros mismos validar esos métodos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la norma 17025? Que nosotros validemos todos los métodos que no están normalizados, ¿sí?
Los métodos que nosotros diseñamos como laboratorio. De repente hay metodologías propias que nosotros hacemos, esas metodologías hay que validarla a través de una serie de comparaciones. Existe todo un procedimiento para validar el método de ensayo. Muchas veces tenemos otra metodología y comparamos resultados. Muchas veces podemos hacer distintas cosas para poder validar, pero existe toda una forma de validar. Luego, los métodos que están normalizados, pero que nosotros empleamos fuera del alcance, ¿correcto? De repente lo aplicamos en otro rango. Quien validó esa metodología no trabajó en ese rango. Entonces, nosotros estamos obligados a validar. Para decir que trabajamos con calidad, debemos cumplir con todo lo que está establecido. Si esa metodología ha sido validada para el rango X y yo quiero trabajar fuera del rango, yo tengo que validar que realmente la metodología sirve para determinar la característica X en el producto Y, en el rango que yo quiero evaluar, ¿correcto? O si lo voy a aplicar a otro producto. La metodología ha sido desarrollada y validada para trabajar con el producto A. Y ahora yo quiero utilizarla idéntica en el producto B. Nada me garantiza que en el producto B va a funcionar igual. Por eso es que yo tengo que validarlo y la norma 17025 nos pide que validemos esa metodología. Luego, cuando queremos hacer ampliaciones o modificaciones de los métodos que ya están normalizados, ¿no? Es decir, vamos a querer utilizar otro instrumento de medición diferente del que está establecido en la metodología. No, pero si estamos seguros con nuestra experiencia que eso no afecta, ok, que nuestra experiencia valga, pero tomamos decisiones basadas en hechos y vamos a tener que validar que ese nuevo instrumento que yo estoy colocando, que es diferente a lo que dice la metodología estandarizada, pues realmente no aporta, ¿verdad? Realmente no aporta. Y por eso es que las metodologías que nos pide la norma, que nosotros trabajemos, tienen que ser metodologías que estén disponibles, que sean siempre la última versión, ¿verdad? Y que se verifiquen antes de ser utilizadas. ¿Por qué la última versión? Porque supuestamente quien validó esa metodología, cuando saca una nueva versión, es porque genera quizás una menor incertidumbre, ¿no? O el método es más preciso, más exacto, supongo. No. Nosotros, por ejemplo, y ustedes me dirán, tenemos el caso de ASTM, ¿no? Lamentablemente para muchos ensayos mecánicos, ASTM cambia todos los años, cambia su versión, lo cual no quiere decir de que a veces haya un cambio de fondo en la metodología. De repente es únicamente un cambio de forma, o sea, dicen A por B, pero realmente la metodología es la misma. Sin embargo, desde el punto de vista de acreditación, cuando nosotros estamos acreditados en un método de ensayo y el método cambia de año, estamos obligados a solicitar una revisión y poder obtener una autorización para trabajar con la norma del año en curso. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos trabajando con una STM del año 2019 o del año antes del 2019 y ahora en el 2021 ya salió un nuevo método, el INACAL nos da un tiempo, ¿verdad? Para nosotros reportar de que ya salió el nuevo método y si es un cambio de fondo, hay que sustentar qué es lo que se está haciendo y si es un cambio de forma también y en función al análisis que ellos hacen, verán si hacen un seguimiento, nos revisan y ven que nosotros, si el cambio es de fondo, probablemente tengan que hacer una revisión mayor y hasta una visita, si es que fuera el caso. Pero en todo caso, nosotros estamos obligados a trabajar siempre con la última versión, ¿verdad? Así no haya cambiado nada, yo no puedo reportar, si dentro de un sistema de calidad, no puedo reportar que trabajo con la norma del año 2021, por más que sea idéntica, si es que yo he hecho la validación supuestamente o el trabajo que estoy haciendo está con la versión previa, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de acreditación, tenemos que tener mucho eso muy bien en claro. Si no estamos fuera de la acreditación, supongo que nadie nos revisa esos temas. Otro aspecto importante que quería resaltar y que no lo mencioné en la parte de competencia, pero que sí tiene que ver con la calidad, es el tema de todo lo que nosotros recibimos de terceros, es decir, lo que la norma le llama servicios y suministros provistos externamente. Para ese caso, es importante que nosotros manejemos los proveedores adecuados, ¿correcto? Es decir, si nosotros queremos subcontratar un ensayo como laboratorio, nosotros no podemos alegremente subcontratar a cualquiera. Y el cliente tiene que saber. Es decir, nosotros no podemos subcontratar sin que el cliente sepa. El cliente confía en nosotros. Y por eso es que el INACAL, no estoy hablando ahora de la norma 17025, estoy hablando del INACAL para los organismos que acredita, sí exige que nosotros subcontratemos a laboratorios que también estén acreditados.
no necesariamente con INACAL, pero sí que tengan una acreditación. La norma 17025 no exige eso. La norma lo que dice es que nosotros nos aseguremos que si vamos a subcontratar a alguien para que haga el ensayo por nosotros, de alguna manera nos aseguremos que tenga la misma calidad que nosotros. Lo más simple es pedirle que también estén acreditados, pero a veces no hay. A veces no hay laboratorios que estén acreditados. Entonces, lo mínimo que tenemos que pedir es información técnica del laboratorio, ver cómo es su aseguramiento, cómo son sus equipos, qué competencias tiene su personal, etc. O ir a hacerle una auditoría en todo caso. A menos que ustedes confíen ciegamente, pero tengan información del laboratorio. Entonces, es importante que los proveedores tengan la calificación adecuada, ¿sí? Otro aspecto importante es el tema de la comunicación de los requerimientos. Es decir, cómo nosotros comunicamos y pedimos la información a esos proveedores. Esa comunicación, esos requisitos, tienen que estar claramente establecidos. Normalmente lo ponemos en la orden, ¿no? En la orden de trabajo, en el pedido, como le llamen, en la solicitud, como ustedes le llamen en su laboratorio. Pero esa comunicación es importante, eso también es parte de la calidad. Si yo no me aseguro que mi receptor, que es mi proveedor, reciba la comunicación clara de lo que yo necesito, ¿cómo me voy a asegurar de que luego llegue ese producto, ¿verdad? O ese servicio de alguna manera. Contar con procedimientos que nos ayuden a seleccionar, a evaluar a los proveedores y contar con registros, ¿sí? Registros de cómo evaluamos a esos proveedores. O sea, aparte de la calidad, si nosotros dependemos para los resultados que nosotros emitimos de los servicios de mantenimiento, del servicio de calibración, de los materiales, de los consumibles, de los materiales de referencia, ¿no? Si dependemos de eso para que nuestros laboratorios funcionen de calidad, tenemos que asegurarnos totalmente de que esos servicios funcionen bien. Entonces, la única manera es con la información clara, con procedimientos claros y a través de la evaluación que le hagamos a estos proveedores. Por eso es que la norma nos pide que nosotros hagamos evaluación de los proveedores, ¿correcto? Y que de alguna manera veamos los documentos de compra de manera muy clara y muy sustentada. ¿Okay? Y otro de los aspectos que es importante mencionar y que lo comenté al inicio desde el punto de vista de competencia técnica es que no nos olvidemos de controlar los trabajos no conformes. Para esto, la norma, cuando hablamos de control de trabajos no conformes, nos habla de 3 aspectos importantes, como ustedes ven ahí. Nos pide procedimiento, es decir, que nosotros tengamos claro qué hacer cuando hay trabajo no conforme, ¿sí? Nos pide un procedimiento, que quede claro qué se hace, quién asume responsabilidades, cómo se registra, cómo se identifica primero, luego cómo se registra, luego cómo se trata, cómo se hace el análisis de causa, qué acciones se toman, etc. Todo eso está generalmente establecido en el procedimiento. Luego, nosotros debemos contar con registros, básicamente registros que nos aseguren de que nosotros podemos evaluar. ¿Para qué tenemos los registros? No solo para decir, sí, miren, yo tengo trabajo no conforme. Cualquiera diría, mejor yo no tengo ningún trabajo no conforme. Tenemos los registros para que nos dé información, para que nos ayude a hacer seguimiento, para que nos ayude a hacer análisis de datos, ¿sí? Y para que evitemos de que vuelvan a ocurrir trabajos no conformes del mismo tipo. Para eso tenemos los registros en el laboratorio. Eso también es trabajar con calidad, ¿correcto? Y por último, las acciones correctivas, ¿sí? Las acciones correctivas que son importantes, que hay que trabajar cuando sabemos que esto podría volver a ocurrir, hacer un buen análisis de causa y no confundir las acciones correctivas de las correcciones. Correcciones hacemos todos los días. La norma habla de las 2 cosas, corregir y tomar acción correctiva. La corrección es únicamente la solución al problema, ¿no? Falta el mantenimiento, hago el mantenimiento. Falta la firma en el reporte, pongo la firma. Falta comprar el consumible X, compro el consumible X. Todo eso son correcciones. En ningún momento he analizado la causa. ¿Por qué falta el consumible? ¿Por qué no se hizo la gestión a tiempo? ¿Verdad? Falta la calibración. ¿Por qué no se hizo la calibración? ¿Incumple el proveedor o nadie lo llamó? No lo llamamos a tiempo. Es decir, para tomar una acción correctiva, yo tengo que haber analizado la causa raíz. Y la acción correctiva sirve para eliminar la causa del problema, mientras que la corrección lo único que hace es hacer chau el problema o eliminar el problema. ¿Okay? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta de manera sencilla, de manera simple. Son el día a día del laboratorio que muchas veces nos olvidamos y son todo lo que a la final van a mostrar nuestra tarjeta de presentación de que trabajamos con calidad. Y por último, para cerrar con los aspectos importantes de calidad, está el tema de la medición. Yo decía, ¿por qué registro el trabajo no conforme? ¿Por qué hago aseguramiento de la calidad? ¿Para qué tengo gráficas de control? Pues porque me sirven para analizar y me sirven para mejorar.
Entonces, el tema de medir, analizar y mejorar es básico en un laboratorio, ¿sí? Para esos temas, la norma nos habla de varios aspectos, que son los que están viendo ustedes a continuación. Tenemos, por ejemplo, ¿qué hacemos para abordar los riesgos y las oportunidades dentro del laboratorio? ¿Qué riesgos hay? ¿Hay riesgos asociados a la imparcialidad? De repente sí, soy un laboratorio de primera parte y el laboratorio de control de calidad está dentro del área de producción, como saben en muchos lugares, y hay una presión constante, ¿no? De que yo entregue, así esté bien o esté mal, pero que yo entregue a tiempo, o no lo sé. Entonces, ¿cómo abordamos esos riesgos? ¿Qué otro tipo de riesgos podemos tener? ¿Somos parte de una institución mayor? ¿Somos un laboratorio que recién comienza? ¿Somos un laboratorio del Estado? No lo sé. Hay ciertos riesgos que nosotros tenemos que medir. Esa información nos sirve a nosotros para tomar medidas preventivas. Por eso es que la norma pide abordar los riesgos y las oportunidades. Son medidas preventivas para que las cosas negativas no vayan a ocurrir y las cosas positivas, que son las oportunidades, las aprovechemos lo mejor posible. Luego tenemos indicadores de mejora, ¿ok? Indicadores de cómo nosotros trabajamos dentro del laboratorio. Otro aspecto importante son las auditorías internas. Todos los modelos de gestión, absolutamente todos, nos piden auditoría interna. Es una manera de autoevaluarnos, de poder verificar cómo estamos trabajando, si cumplimos con todas las normas, todos los reglamentos legales o con todas las directrices de los organismos de acreditación. Además, tenemos la revisión de resultados y la toma de decisiones, ¿no? Hay que tomar acciones correctivas y correcciones según sea necesario en función al análisis que uno haga. Las acciones correctivas como tal tienen que ser acciones eficaces y la única forma de que la acción correctiva sea eficaz es que yo haya analizado bien la causa y que tome una acción que realmente sirva o que vaya sobre esa causa, ¿correcto? Los trabajos no conformes, que ya lo mencioné, también son un aspecto importante dentro de esta parte de el análisis y la medición, ¿no? Lo importante aquí es poder controlarlo, poder registrarlo, poder evitar que se entregue al cliente, sobre todo eso. Sin embargo, muchos trabajos no conformes a veces vienen con la cara de quejas, es decir, cuando ya llegó el cliente, ¿verdad? Y el cliente reclama y dice, mire, se han equivocado en el informe, me han dado reporte de otro, o se han equivocado en el nombre, se han equivocado en la dirección, o se han equivocado en el código que le han puesto a la muestra, es el código que yo tenía, es este código, etc. Entonces, en esos casos igual hay que hacerle un tratamiento rápido para que el cliente no se incomode y que rápidamente nosotros podamos solucionar ese trabajo no conforme, ¿correcto? Entonces, todos esos aspectos que acabo de mencionar, y con esto cierro, todos esos aspectos son importantes. Por eso que son tantas cosas. El ámbito de la calidad dentro del laboratorio es muy amplio. ¿Por qué? Porque todo de alguna manera influye. Como les decía, tengan en mente todos los aspectos desde que se toma la muestra, o si soy un laboratorio que no toma muestras, ¿no? Segunda o tercera parte de repente y no tomo muestras, si soy un laboratorio que recibo la muestra, desde que la muestra llega a nuestra puerta, ¿sí? Hasta que nosotros reportamos el resultado y de alguna manera, ¿verdad? Hasta que hacemos eso y emitimos el resultado, desechamos la muestra, entregamos la muestra o lo que fuera y terminamos con el servicio al cliente. Entonces, con esto termino. Espero que sea una buena reflexión con algunas conclusiones importantes que creo que se deben llevar ustedes en mente. De repente ustedes ya trabajan con laboratorios que mantienen sistemas de gestión, los que no, pues no es una obligación el acreditar un modelo como les de 025, pero sí les recomiendo que tomen lo más relevante y que no pierdan de vista tantos aspectos que tenemos que tener en mente para la calidad en el laboratorio. Entonces, una de las primeras conclusiones que quiero que se lleven en mente es que implementar el sistema de gestión siguiendo los requisitos de la norma implica pues demostrar competencia técnica, ya lo vimos al inicio, que unida a qué cosa, a la credibilidad. ¿Qué hemos dicho que es la credibilidad? Cómo me comporto yo de manera ética, cómo manejo el tema de la confidencialidad y cómo manejo el tema de la imparcialidad. Ambas cosas juntas aseguran la confiabilidad del resultado de ensayo de calibración, porque recuerden que las normas 025 es para los que realizamos ensayos o también realizamos calibraciones, ¿verdad? Entonces, esa es una primera conclusión que espero que la tengan en mente. Y la segunda conclusión es que en el laboratorio de ensayos, cuando hablamos de calidad, pues involucra muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos relacionados con el aseguramiento, relacionados con el manejo de mis equipos, relacionados con la incertidumbre, con la competencia de mi personal, con la calidad de los materiales de referencia, de los insumos, de muchas cosas. De tal manera que además de eso necesito tener una buena gestión, ¿verdad?
porque junto con esa gestión adecuada va a permitir a los usuarios realmente que tomemos, ¿qué cosa? Decisiones de manera oportuna, ¿verdad? Entonces, esa información es importante dentro de esa actividad de calidad, ¿ok? Y con eso pasamos a las preguntas. No sé si tienen preguntas. Déjenme revisar el chat. A ver. A ver si tienen preguntas. Voy a ir yendo conforme han puesto acá. Bueno, se están saludando. Y me parece que... A ver si hay alguna pregunta. A ver, veamos las preguntas. Ok. A ver. Ok. Aquí viene una pregunta. ¿Cuándo debería ser? A ver, ¿cuándo debería ser la diferencia? ¿Qué? ¿Cuánto debería ser la diferencia de cero al porcentaje de variabilidad, ya sea internamente o con los laboratorios externos? Ok, eso depende, a ver, ¿no? La idea de esto no es enmarcarnos en uno específico, ¿ok? Ese tipo de preguntas están asociadas o depende directamente de la variabilidad. Depende mucho del trabajo, del campo de prueba con el que ustedes estén trabajando, ¿correcto? Entonces, hay campos en el que la variabilidad es más alta, entonces yo puedo decir que dentro de ese rango estoy bien. Y para eso, los expertos generalmente en microbiología, por ejemplo, tenemos una variabilidad mayor. Entonces, no podemos decir a rajatabla con este valor estamos ok. Va a depender mucho del campo cuando hacemos esas pruebas de poder, de ver el tema de la reproducibilidad y la repetibilidad, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes evalúen su campo de prueba para poder ver eso. Ahora, dentro de cuando hacemos las pruebas interlaboratorio, normalmente allí ya existe toda una gestión, ¿verdad? En las pruebas interlaboratorio, y ustedes reciben la información y les dan la información cómo se ha hecho el análisis. Y ahí ustedes se pueden comparar con el Z-score, que es un score comparable, se pueden comparar con los demás, ¿no? Y ahí les dicen exactamente los rangos en los que ustedes pueden medirse cómo están, si están bien o no están bien. En ese caso, ustedes en el reporte, ¿verdad? Pueden trabajarlo de esa manera. Alguien preguntó qué era un organismo de evaluación de la conformidad. Quizás esa persona ingresó más tarde, pero les recuerdo que los organismos de evaluación de la conformidad, ustedes son uno de esos organismos, ¿no? Estamos hablando de todos los que evalúan conformidad, ya sea de productos, ya sea de sistemas, ya sea de personas. Hablamos de organismos que evalúan sistemas de calidad, organismos que ven el tema de certificación de productos, por ejemplo, los organismos que hacen inspección, los organismos como ustedes que hacen pruebas de ensayo, los organismos que calibran, los laboratorios que hacen calibraciones también son organismos de evaluación de la conformidad, y tenemos los organismos que certifican también a personas, ¿no? Hacen evaluación de competencias y de alguna manera certifican personal. A todos ellos le llamamos organismos de evaluación de la conformidad. A ver, acá me preguntaban en qué institución se registra cuando uno forma un laboratorio. A ver, no entiendo bien la pregunta, pero a ver, cuando uno forma un laboratorio de análisis, dice un laboratorio de análisis físico-químico, instrumental, ¿dónde puedo encontrar los requisitos? Ok, a ver, los requisitos cuando hablamos de laboratorios como tal, en general, están asociados dentro del campo propio del laboratorio. ¿Okay? Entonces, en el tema de análisis físico-químico, análisis instrumental, va a depender no solo de que sea físico-químico o instrumental, sino específicamente para implementar el laboratorio, ustedes no solo tienen que saber ese campo, sino especificar cuáles son las metodologías que ustedes van a necesitar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque de repente, de manera genérica, el laboratorio de análisis físico-químico tiene aspectos muy generales y sin embargo es el equipo que ustedes van a utilizar para el ensayo que han decidido, ese equipo el que les va a decir que ustedes necesitan determinadas condiciones ambientales. Entonces, muchas veces para poder definir exactamente qué necesito yo para instalar en mi laboratorio,
No solo me baso en las cosas generales de análisis químicos, análisis instrumentales, sino adicionalmente tengo que fijarme muy bien la metodología, es decir, qué métodos, qué equipos utilizan esos métodos, de tal manera de que yo pueda saber exactamente qué necesito. Y allí es muy importante porque, como les decía, muchas veces las condiciones ambientales vienen por el método, ¿correcto? Vienen por el método y no necesariamente por la muestra como tal, pero sí vienen por la metodología o vienen por el equipo. Y el equipo muchas veces obviamente está asociado a la metodología que vamos a trabajar, ¿no? Alguien me hablaba, acá me están preguntando sobre la competencia, la calificación, los requisitos de experiencia y conocimiento, habilidades, como indica la directriz. Correcto. Cuando hablamos, la directriz tiene ciertas cosas importantes. Me están preguntando por la directriz del INACAL. Esto es una cosa adicional, ¿no? Si queremos acreditar nosotros con el INACAL, tenemos que cumplir con una serie de directrices. En el caso de la directriz del INACAL, ¿verdad? Ellos lo que hablan es que básicamente el tema de definición de competencia y calificación se da de alguna manera con la formación. Es decir, yo decía, yo puedo tener la educación inicial, es decir, soy ingeniero industrial, o sea, tengo mi título de ingeniero, pero sin embargo no tengo la calificación. No me han enseñado a mí a desarrollar determinados métodos de ensayo. Necesito yo una calificación especial, ¿verdad? Me he calificado en determinados métodos de ensayo. He aprendido a hacer esos ensayos. Entonces yo tengo que tener sustento de que conozco, ¿sí? Ahora, muchas personas dicen, ok, eso yo lo puedo tener únicamente con la experiencia. Es decir, alguien me fue enseñando, pero yo nunca tuve una constancia, un certificado. Correcto. Igual es con el conocimiento técnico, ¿verdad? Muchas veces el conocimiento técnico viene o se genera a lo largo de la experiencia. Hay parte de conocimiento que yo aprendí en mi formación, ¿sí? Cuando me enseñaron a mí en la universidad, cuando hice mi pregrado, sea de técnico o sea de en la universidad o en el instituto donde trabajé. Eso es la parte inicial. Sin embargo, hay cierto conocimiento adicional que de repente yo necesito específicamente para el puesto. En esos casos, ustedes lo que tienen que tener es el sustento. Esos certificados, esas constancias, de alguna manera, las pueden ustedes obtener o bien en alguna institución, como es el caso de nosotros que damos capacitación, o también la pueden hacer de manera interna. Es válido que ustedes hagan capacitación interna y que la misma institución pueda dar constancia de que entrenó a su personal. Es decir, muchas veces ustedes pueden entrenar a una persona y esa persona entrena a los demás y da la constancia, como tomando no solo una prueba, ¿no? Hablamos que uno no solo demuestra competencia con una nota, sino también demuestra la competencia haciendo las cosas. Entonces, en ese caso, ustedes tienen cómo sustentarlo. Muchas veces con juicio de expertos también pueden sustentar algunas cosas y no necesariamente tienen que tener todo siempre externo o de fuera, ¿no? ¿Qué más? Acá me preguntaban si en los informes nosotros estamos obligados a mostrar la incertidumbre de la medición. No nos piden que mostremos en el informe la incertidumbre, pero sí que estimemos la incertidumbre para todos los métodos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Es decir, que nosotros sepamos de todas maneras cuál es la variabilidad que nosotros tenemos en el laboratorio. Eso sí nos piden, la estimación. No que la reportemos por todos lados y la pongamos pública, pero que sí que la tengamos nosotros en eso. Sin embargo, para los laboratorios que calibran, que es muy diferente, los laboratorios que calibran sí definitivamente tienen que tener su incertidumbre asociada y mostrada por todos lados, ¿no? Eso es el caso para los que están calibrando, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta más en el chat. Yo creo que con eso terminamos. Sí, sino para que le escriba en este momento, sino quería comentarles un poquito sobre la diplomatura. Yo soy docente de la diplomatura, les comenté a ustedes que en el año 2005 sacamos la primera versión de la diplomatura, ¿correcto? Y bueno, solo quería comentarles algunas cositas de cómo se hizo este programa, ¿no? Como le decía, después de 10 años de haber trabajado con laboratorios, tanto dentro de la PUC como fuera, pues creamos este programa, ¿no? Creamos este programa que es una diplomatura de gestión de la calidad en laboratorios de ensayo,
si bien revisamos la norma y si bien se ven muchas cosas relacionadas también a calibración, existen aspectos para los laboratorios que calibran que son diferentes, ¿no? Hay ciertos aspectos distintos. Pero, por ejemplo, la diplomatura tiene todo este contexto. Nosotros, la idea de la diplomatura es darles primero el marco general, es decir, un curso de interpretación de la norma. La norma no se aprende de la noche a la mañana, para los que no la conocen. La norma hay que leerla muchas veces y hay que saber interpretarla, ¿no? Hay muchas cosas que la norma repite, es decir, no solo esa norma, ¿no? Muchas normas repiten requisitos que se dan en alguna parte o en diferentes y se cruzan, son requisitos similares y que a veces uno dice, pero pues ya me dijo esto, ¿pero qué me lo vuelve a decir? Ok, me lo dijo dentro de otro contexto. Pero es importante interpretar la norma, ¿no? Justamente ese es el curso que yo trabajo en la diplomatura, el tema de la interpretación de la norma. Pero una cosa es interpretar la norma y ahora ustedes lo que necesitan es todo lo adicional para poder implementarla, ¿correcto? Entonces, para poder implementarla son muchas cosas las que necesitamos. Interpretarla no como tal es poco, ¿verdad? Entonces, luego de que ustedes aprenden a implementar los requerimientos, comenzamos con el tema de la implementación. Y tenemos un curso de implementación del sistema de gestión de calidad, donde vemos los pasos para poder implementar la norma, ¿verdad? Pasos, temas de documentación, temas, aspectos importantes relacionados con la gestión para poder implementarla. Pero igual, solo con un curso de la norma y con saber implementar en lo que significa metodología de cómo implementarla, no hacemos la implementación. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos relevantes en la competencia técnica, sobre todo en los requisitos técnicos, que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Y esos aspectos relevantes, pues, básicamente son los que siguen a continuación. Nosotros tenemos que aprender a administrar los riesgos, ¿correcto? Entonces, para eso tenemos un curso de gestión del riesgo, donde aprendemos nosotros justamente a qué mecanismos, qué herramientas se utilizan para identificar los riesgos, analizar los riesgos, valorarlos de alguna manera y tomar acciones relacionadas con esos riesgos. Entonces, ese curso es en la primera parte. ¿Y por qué lo ponemos al inicio? Básicamente porque uno de los capítulos importantes es el tema de riesgos desde la planificación. Es decir, desde la planificación del trabajo nosotros tenemos que poder identificar cuáles son los riesgos antes de empezar a trabajar. Y por eso es que se hace desde el comienzo. Luego tenemos el curso de incertidumbre de la medición. Obviamente, todos tenemos que aprender a calcular incertidumbre de medición, ¿verdad? Y como les decía, no es lo mismo estimar incertidumbre en ensayos mecánicos, en ensayos físicos, en ensayos químicos que en ensayos microbiológicos. En los ensayos microbiológicos el comportamiento es diferente. ¿Por qué? Porque en los ensayos microbiológicos no tenemos el clásico comportamiento normal. Y cuando hacemos la estimación de incertidumbre, ¿qué cosa es lo que utilizamos? Técnicas estadísticas. Y las grandes técnicas estadísticas, ¿en qué se basan? En una distribución normal de los datos. Cosa que en microbiología sabemos que no corresponde. Entonces, hay otras formas para estimar y para hacer los cálculos estadísticos, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos luego el tema de la validación. Les decía, ustedes me dirán, pero yo de repente siempre he trabajado con métodos internacionales y no necesito validar. Pero ¿qué hay si yo quiero trabajar fuera del alcance? ¿Qué hay si yo quiero cambiar un instrumento? ¿Qué hay si quiero trabajar ahora en otro producto, ¿no? Hay un cambio de ley que de alguna manera hace de que ahora se requiera para determinado producto y va a ser muy rentable para el laboratorio y ahora yo tengo que esa metodología utilizarla en un nuevo producto que nadie lo ha hecho. Voy a tener que validarlo. Entonces, es importante que ustedes aprendan a validar, sepan cómo preparar un expediente de validación y cómo mantener un expediente de validación, porque esa información se las van a pedir si es que ustedes desean acreditar, ¿correcto? ¿Qué más? Otro aspecto importante en la competencia, ya vimos el aseguramiento de la calidad. Ahí ustedes tienen que aprender cuáles son las actividades de aseguramiento de la calidad. Yo las he mencionado, pero si, por ejemplo, cómo llevo gráficas de control, cómo establezco un programa de aseguramiento de la calidad, que depende de qué. No todos aplicamos lo mismo. Depende de los campos de prueba en los que yo me desempeño como laboratorio. En función a eso, recién yo puedo trabajar y poder definir claramente qué es lo que voy a hacer. A algunos les aplica mejor unas cosas y a otros les aplica otras. No es simple y llanamente ver la lista y decir, yo voy a aplicar todo esto, ¿ok? Entonces, en el curso de aseguramiento de la calidad, ustedes arman un programa de aseguramiento de la calidad. Luego, tenemos otro aspecto importante que no podemos evitar. Les decía que todos los modelos de gestión nos piden el tema de la auditoría, ¿correcto? Y en el caso de la auditoría, pues,
lo que hacemos es un curso de auditores. Se les forma como auditores con la norma 19.011 para que aprendan a evaluar su propio sistema de gestión. ¿Y cómo se integra todo esto? Pues todo esto se integra como un trabajo integrador, justamente como su término lo dice. Tenemos un trabajo integrador donde ustedes reciben un tutor y el tutor lo que hace es ir anidando todos estos cursos y todos estos inputs. A lo largo de cada uno de los cursos hay una serie de trabajos prácticos. Algunos les sirven únicamente para entender el curso y otros también para aportar a su trabajo integrador. Entonces, mientras que el profesor les va ayudando con parte de su trabajo integrador, su tutor les va ayudando a integrar todo esto. La idea es que ustedes puedan aplicarlo en sus laboratorios y que les sirva como medida de implementación. No necesariamente para una acreditación, si es que no lo quieren, pero sí para mejorar la calidad del servicio que ustedes ofrecen. Y este producto nosotros comenzamos el 22 de mayo, como ustedes ven ahí están los datos de contacto. Ya la señora Basalar les va a enviar la información, supongo que ella tiene ya sus correos electrónicos, ¿verdad? Y bueno, es un programa, como les decía, que tiene muchos años de trabajo, ha sido remodelada la malla curricular, de tal manera de que se vaya adecuando a las necesidades, ¿no? Pero como ustedes vieron, los aspectos técnicos son los más relevantes y prácticamente, si ustedes ven ahí, la gran mayoría de los cursos están asociados. El único curso que tiene que ver directamente con gestión como tal podría ser el curso de implementación. El resto de los cursos están asociados directamente a los aspectos técnicos y bueno, el tema de auditoría también es para gestionarlo. Pero igual, dentro de la auditoría yo tengo que saber auditar aspectos técnicos, no solo gestión, ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por los que han participado. Ahí están los datos de contacto, cualquier dato adicional le pueden escribir a Gisela y si quieren contactarse conmigo también. Cualquier consulta adicional que no tenga que ver directamente con la diplomatura me la pueden hacer llegar. Yo creo que, no sé si Gisela les va a mandar mi contacto o yo les puedo poner mi contacto en el chat si desean, para cualquier consulta que ustedes puedan tener. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Déjenme Gracias ver. a ti, Mónica, por habernos acompañado en esta charla tan importante de ámbitos de la calidad en laboratorios de ensayo. Sí, bueno, para las personas que quieran puedes poner tus datos ahí en el chat. Y como les había indicado Mónica, les vamos a estar haciendo llegar toda la información de la diplomatura que ya está por iniciar en el próximo mes de mayo. Gracias por su participación, por su tiempo y que tengan buenas noches.